relación orina-plasma. O sea, puede ser la osmolalidad de la orina con el plasma, lo compara. En la flora renal más de 2, en la necrosis menos 1. El UP de la creatinina, esos términos van a manejar. No, que te pregunte cuando seas interno, vas a decir, oye, no tienes ni idea. ¿No? Es la relación orina-plasma de la creatinina. ¿Cuánto es la creatinina en la sangre y en la orina? La urea creatinina sérica, el UP de la urea igualmente y el FENA, este es el que más se utiliza. Fracción de excreción del sodio. En la renal es menos de 1 y en la necrosis tubular más de 1. Estos parámetros, estos índices urinarios nos va a servir para diferenciar si es una prerrenal o una renal, la insuficiencia. Siguiente. Y la postrenal, miren, fíjense. En la postrenal, de 0 a 20 años es similar en hombres y mujeres. 20 a 60 años, mayor en mujeres debido a gestación, cáncer ginecológico. Y en mayores de 60 años, en lo que es el sexo, en varones es mucho mayor. ¿Por qué? Por el problema de la obstrucción por la próstata. ¿Ya? Entonces podemos más o menos nosotros guiarnos de acuerdo a la edad, si se trata de las causas que producen. Tenemos qué causas: estenosis uretral, como válvulas, fibrosis, presión prostática, subvesical, neoplasias ureteral, ¿no? Fibrosis retroperitoneal, litiasis bilaterales, unilateral único, o cristal litiasis cerebral. Todo lo que significa confusión puede provocar. Tenemos, de acuerdo a la duración, en agudos, horas o días, subagudos días o semanas. Y la localización puede darse en cualquier parte de la obstrucción, sea en la pelvis, en el uréter, en la vejiga, en la uretra, ¿no? Y el grado de obstrucción puede ser parcial o total, no siempre es la obstrucción. Por ejemplo, el caso de la próstata, al inicio por lo menos, es parcial la obstrucción, pero ya después puede hacerse total. ¿Qué nos interesa de la obstrucción urinaria? Que tenga repercusión a nivel renal. Al urólogo le interesa el hecho, la obstrucción mecánica, ¿no? Y si ellos operan no es porque el riñón se puede valorar después, no, se no operan porque hay que retirar esa roca que está en el camino, ¿no? Pero nosotros le decimos al urólogo, retira eso porque vas a valorar el riñón, ¿no? Esa es la razón. Una de las causas importantes de insuficiencia renal aguda como de crónica son las obstrucciones urinarias. Y en personas mayores, varones, el problema prostático. ¿Por qué será? Acá en Latinoamérica, en nuestro país, es causa importante de insuficiencia renal crónica. En cambio, en países con ingresos económicos altos, ya no le decimos pobres, ricos, ¿no? Por el problema prostático, las obstrucciones. Muy bien, nivel de educación. Paciente, personas mayores en Estados Unidos, en Suecia, Suiza, ya están viendo el tema y se operan con tiempo. En cambio acá, nuestros abuelitos, a ver, dile, te vamos a operar la próstata. Creen que se les va a castrar. Entonces yo, no. Por eso niegan. Señor, usted, su chorro urinario, ¿cómo está? ¿Cómo está orinando? No, yo bien. Bien para él será, porque termina goteando y mojando sus zapatos. No quieren asumir, no quieren aceptar. Cuando tú le dices, ya, pero señor, usted está, la fuerza del chorro es así fuerte como cuando tenía 15 años, 20 años. Recién empieza, no, tampoco se quita. Entonces recién aceptan y se operan muy tarde. Entonces la obstrucción urinaria es prolongada mucho tiempo, va a repercutir en la función renal. Entonces tenemos nosotros una buena parte de los pacientes que están en diálisis por obstrucción urinaria, por la próstata.
que se han operado. Y se ha malogrado el riñón ya. Ya está en diálisis. ¿Qué le dirías a la abuela? Ya, ¿para qué? Ya se malogró ese riñón, ya la malogró. ¿O le operarías? Ya no. ¿Qué dices tú? Ya no lo operas. Ya la malogró. Piña, ¿no? Abuelo, mira cómo lo hacían malograr. ¿Tú qué? ¿Tú qué harías? ¿Lo operas? Doctor, hay hiperplasias que pueden ser benignas y otras malignas que pueden... Sí lo operas. Claro. Antes todavía tú tienes para decir, señor, ¿para qué tiene un órgano que no le sirve? Y encima puede malignizarse, se puede volver cáncer, no le sirve. Así hay que convencerlo, señores, ya no le sirve. No, pero yo soy macho, pues, ¿no? Es muy caballo, soy chumilca. Pero, pues, no le sirve. Y encima se puede malignizar y buen criterio, señor, usted tiene que operarse. Pero ¿verdad que no le siga valorar el riñón? No, que tiene que operarse y el cáncer lo va a matar. En diálisis te puedes vivir, pero cáncer te va a matar. Hay que operarlo, sí hay que operarlo. Ya, hay que operarlo. Aparte, ¿qué cosas más produciría aparte de cáncer? ¿Qué más? ¿Cuál más sería el problema? Al haber una oclusión, una infección. Infección. Uy, qué bueno. Hoy estás lúcido. Ella dijo infección. Ella dijo infección. ¿Ella? Sí. Qué bueno, te sopla. Está muy bien, pues. También así tiene que ser entre compañeros, ayudarse, pellizcar de ahí. Claro, toda obstrucción, vamos a hablar de infección urinaria, todo lo que es alteración en el flujo de la orina, parcial o total, termina infectando. Obvio, pues. ¿No? La orina que se encharga, o la lluvia que busca su camino y llega a una sequía, a un hueco, ¿se encharga o no? Y ahí crecen sapos, culebras. Se encharga, es un medio de cultivo, pues, para él. Entonces, infecciones urinarias. Aparte, ¿qué más? Sopla. Ya infecciones, estás evitando, vas a evitar, ¿qué más? Que se malignice, cáncer. ¿Qué más? La próstata. Así está. Dolor. Ya. Claro, está bien. Está bien, eso sí. ¿Qué más? Ay, puede sangrar. Mira, tantas cosas, a pesar que ya no, casi digo una grosería, el riñón ya no es malogrado. Pero señor, usted tiene que operarse. No, los hijos hay que hablar, hay que operar. ¿Está claro? Hay cositas que tienen que ya desde ahora. Ustedes tienen papás, tienen que aconsejar. Papá, tienes que operarte con tiempo. No solamente porque tienes dificultad al miccionar. Porque ya no orinas como antes, pues, ¿no? ¿Tú hacías competencia con tus compañeros o no? ¿Quién dispara más? No te den calle. A ver, ¿quién dispara más a la pared? A ver, eso a esta edad. Apenas están goteros. A veces tienen que hacerse estas maniobras. Ahora en neurología van a aprender. La abuelita se hace así. Claro, para que no les vea y no lo hacen, ¿verdad? En el baño hacen así. ¿Para qué? Para que puedas, ¿no? Traspasar la fuerza de la próstata y tú al apretar la vejiga hace que salga la orina. Esa se llama la maniobra de Valsalva. Entonces los abuelos están así, ¿no? Ok, la recuperación completa de la función ocurre cuando la obstrucción resulta y la pérdida permanente será cuando la función es prolongada. Entonces, la reversibilidad estará en función inversa a la duración de la obstrucción. Una obstrucción de mucho tiempo, obviamente, ya riñoncito. ¿No? Agudos también puede haber, ¿no?
le ponen una sonda y ya. Entonces, las obstrucciones pueden ser del mismo tubo adentro o de afuera, pero que comprime. Eso se llama intraluminal y extraluminal. ¿Siguiente? Estas son las causas, mira, de la extrapróstata. ¿Acaso la próstata está dentro de la vía urinaria? Neoplasias malignas ginecológicas de mujeres, fibrosis rectoperitoneal, tumores colorectales, vejigas neurogénicas, ligadura de uréteres. Ahora se ve menos ya las ligaduras. El ginecólogo sacaba útero y lo ligaban los uréteres. Y no orinaban. Era una complicación bastante. Yo no seguirán ligando porque cuando era interno había problemas, ¿no? Y las intraluminales, esto sí es dentro de los litiasis, coágulos, miomas, necrosis papilar, NM de vejiga, cosas. Entonces, un riñón para que funcione necesitas que le lleve sangre, ¿no es cierto? Necesitas que funcione bien ese riñón y necesitas drenar. ¿Sí o no? Es lo que hace la medicina nuclear, te mide cómo perfunde el riñón, cómo filtra y cómo drena. Así es ¿no? Así han explicado, ¿no? Los que hicieron radiología. Ingresa la sangre al riñón, filtra y luego ingresa la sangre, filtra y se queda así. Obstrucción. O sea, tú con el renograma, con la medicina nuclear puedes decir, o sea, ¿qué pasa? Ingresa, no filtra, se queda por ahí y encima así. Ingresa sangre, no filtra, está obstruido. Llámalo riñón, está obstruido. Entonces necesitas que se perfunda, que esté íntegro el parénquima y que permeabilice. Esa es la función. Y si en una de estas está alterada, insuficiencia renal. ¿Qué sería perfusión? Porque hemos dicho prerrenal, ¿no? La integridad del parénquima mesoriñón y la permeabilidad que esté obstruida. En esto se basa toda la explicación de la insuficiencia renal. ¿Siguiente? Entonces la pregunta es, ¿qué pasa en un paciente que de pronto la función renal se altera? ¿Qué pasa si bruscamente el riñón deja de funcionar? ¿Qué pasa si bruscamente el riñón ya no perfunde su tasa de filtrado? Eso ya me pueden entender, ¿no? Pero a un paciente no vas a explicar así, ¿no? Tienes que explicarle cómo. Entonces, a un lado tenemos el defecto renal y qué consecuencias puede traer. Miren, primero va a producir trastornos hidroelectrolíticos y del equilibrio ácido-básico. Agua, electrolitos y equilibrio ácido-básico. ¿Qué pasa si se altera el agua? Generalmente se sobrehidrata, retiene agua. Y al retener agua, ¿qué puede producir? Insuficiencia cardíaca o hipertensión arterial severa por volumen determinado. Si se trastorna el sodio del paciente, se puede dar, si generalmente va a ser hiponatremia. Si hay trastorno del potasio, generalmente hipercalemia. Y esto va a llevar a arritmias cardíacas, todo lo que hemos aprendido del potasio. ¿Qué pasa si se altera el calcio? Hipocalcemia. ¿Qué pasa si se altera el fósforo? Generalmente hiperfosfatemia. Y si se altera el magnesio, ¿ya? Eso es lo que pasa cuando hay paciente que está con insuficiencia renal, ¿no? En lo que es agua, generalmente se sobrehidrata el paciente, se hincha, ¿no? El electrolitos, el sodio generalmente baja, el potasio sube, el calcio baja, el fósforo sube, el magnesio sube. Entonces, si tú vas a tener un paciente y no tienes dosaje de electrolitos, no tienes medios adecuados, ¿no? Y te dice, tú sospechas que está haciendo una insuficiencia renal aguda, no orina 2 días, le pones diurético, lo hidratas, no responde, ya está, el riñón está hecho. Entonces, yo tengo que solo recordar, uy, ¿cómo está el sodio, el potasio, el calcio,
qué lindo sería que tengan esta posta, el aparatito que pueda dosar, ¿no? Pero clínicamente empieza con la hiponatremia, hipercalemia, hipocarcemia, hiperfosfatemia, hipercalemia. Entonces ya está tu clínico. Debe ser clínico, siguiente. Y cuando hay trastorno de equilibrio ácido base generalmente acidosis metabólica. En eso se presenta la insuficiencia renal aguda y crónica. Sobrehidratación, trastorno electrolítico, sodio, potasio, calcio y equilibrio ácido básico. Acidosis metabólica. Solo recordar mi clínica cómo está un acidótico, tratando de botar CO2, ¿no? Entonces ese paciente tiene una respiración acidótica, no orina 2 días, está haciendo insuficiencia renal aguda. Le miro el paciente, todavía está rosadito, es agudo. Pero si está pálido ya, puede ser hasta crónico. Esa es clínica. Nosotros primero debemos ser clínicos. ¿Ya? Clínicos. Los exámenes, esos que nos ayudan, se llaman exámenes auxiliares, me ayudan, me auxilian. Pero a veces en vez de auxiliarnos, ayudarnos, nos desvían con malos resultados o no encajan. Pero primero es tu clínica. ¿Ya? El peruano, bueno, de esos tiempos, yo no sé si a ustedes incluir, muy bien formado clínicamente. En Estados Unidos un médico peruano bien cotizado, clínico. Porque tú sabes, en Estados Unidos, bueno, las veces que yo estuve, todo era sofisticación, todo diagnostican con aparatos y equipos, ¿no? En cambio, nosotros somos clínicos. Y seremos clínicos, ¿por qué seremos clínicos? Por necesidad, muchas veces. No tenemos los medios diagnósticos como tienen pues, en los países del primer mundo, ¿no? Esa es la verdad. Entonces tenemos que ser clínicos. Para eso, nosotros hemos hecho todo un capítulo en Mediter, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan o no? O ya se me olvidó ahora. Esto es para estas cosas, pues. Mira, ¿qué pasa en una insuficiencia renal tras todo el medio interno? Ya sea ahí, el medio interno, agua, electrolitos, equilibrio ácido básico. Y además, como es el riñón, ya no elimina los tóxicos porque en vez de estar trabajando suficientemente, ahora está trabajando insuficientemente. Y una de las funciones importantes del riñón es desintoxicarnos, liberarnos de los tóxicos. Los tóxicos se van a acumular, ¿no? Claro. Y eso se llama paciente urénico. Está urenizando. ¿Pero por qué se llama urénico? Yo me preguntaba eso de estudiante, de residente, ¿por qué le llaman uremia? Si solamente acumularía urea, diría paciente urénico. Pero eso es un decir, porque al final las sustancias tóxicas que se acumulan por lo menos son 50, 70 tóxicos. Doctor, ¿y por qué? Una pregunta sería, ¿por qué, doctor, solamente nos referimos a las sustancias tóxicas? A ver, ¿por qué? ¿Me van a responder? ¿No? ¿Hola? Sí, ¿no? Ya, se va a averiguar, ¿no? Son algo de 70 tóxicos. Lo va a mencionar, no, va a mencionar, y usted va a decir, oye, qué loco, tanto tóxico, que pobre paciente, con razón está medio zombie, ¿no? Ahora, tu pregunta es, así me vas a preguntar, ¿ya? ¿Y por qué cuando hablamos de insuficiencia renal, de repente nos damos urea, creatinina, ácido úrico? Los tres son hermanitos, por si acaso, ¿no? Primos. ¿Por qué? Porque son... ¿Qué cosas son los tres? Son sustancias nitrogenadas. La urea, creatinina, ácido úrico son primos hermanos. Pero el que se lleva los laureles, el que mide la función renal como debe ser, es la creatinina. Quieras o no quieras, no hay ahorita otra sustancia, excepto que ya está. ¿Por qué les digo esto? Estoy hablando de el que mide mejor la función renal, pero que el mismo organismo lo produce. Porque el que mide la mejor, la función renal super archi bien, ¿cuál es? La inulina. ¿Pero es una sustancia que produce el organismo? No, es externo. Entonces tendríamos que inyectar, ese es el ultra
el TOF. ¿Saben qué es TOF, no? O sea, el que te mide el TOF de todo es inulina. Y tu pregunta es ¿por qué no se utiliza el inulina? Tú te imaginas a un paciente, ¡ay, paciente grave, trauma, shock, me inyectan inulina, vamos a medir, ¿qué? Tú dirías, mejor voy a utilizar una sustancia que el mismo cuerpo lo produce. Ya no necesito inyectar, pues no, la creatinina. Y la otra sustancia que lo va a hacer la competencia, está bien con fuerza, ¿cuál es? Muy bien, la cistatina C. Que también el organismo lo produce. Pero sigamos a ver con el razonamiento, para que ustedes eso siquiera se lleven, porque cuando hacemos virtual yo van a estar durmiendo, ¿sí o no? Es sincero. Claro que sí. ¿No? ¿Por qué nosotros tenemos que hablar solamente de estos? ¿Por qué sabe? ¿Por qué no podemos dosar, por ejemplo, a ver la beta-2-cisteína, la microglobulina, la no sé qué cosas, la homocisteína? ¿Por qué? Porque estos es dosable, fácil, práctico, es lo que podemos dosar. Y de los tres, el mejor es todavía. Entonces le decimos, paciente tiene retención nitrogenada. Ya estoy diciendo, yo estoy diciendo, paciente está urémico, paciente está con insuficiencia. ¿Ya? Entonces nos vas a decir, ¿ya? ¿Cuántos tóxicos? Además de estos tres. No, de por ahí es bueno, creo, recalcar, porque muchas veces ya hemos hablado que ya así se quede ya claro. Entonces, ¿la creatinina se produce en el mismo cuerpo? Había uno que iba a hablarnos solo de la creatinina. ¿De acá es de dónde es? De la competencia. Ahí, señor, yo les voy a hablar sobre la creatina. ¿De dónde viene? Viene de la creatina. ¿Y la creatina dónde está? En la masa muscular, ¿no? Entonces uno que tiene buena masa muscular, buena creatina, ¿no? Por eso un gringote de eso, pero así, su creatina es hasta 1.4, 1.5 normal, ¿no? Entonces, si es así, a ver quién tiene el músculo. ¿Tú? ¿Nadie? Antes había. Entonces, por ejemplo, ¿usted se imagina a una abuelita así de este tamaño, ¿no? Que se está secando sobre sus huesos? ¿Han visto los abuelos? Van a decir, ¿cómo era mi abuelo? Era semejante hombrón, te van a decir, pues, tu abuela, ¿no? Pero ahora camina así, dobladito, con las justas, su musculatura. Hay una sarcopenia, penia es disminuido, sarco, músculo, natural y normal, por la edad. No es que el abuelo ya no hace ejercicios, ya no come, no es sarcopenia. Entonces, ¿usted cree que si la creatinina viene de la creatina y la creatina depende de la masa muscular, va a ser igual? ¿Ustedes creen que un lactantillo es que toda su musculatura es mi antebrazo nomás? ¿Han visto? ¿De dónde hemos visto, no? ¿Quiénes han hecho algo? Hay una señora que su bebito era así, lo estaba hablando como es pan que hacen en Todos Santos. ¿Quién entró? Ustedes saben, todo eso, su cuerpo será mi antebrazo, ¿no? Mucho te da. Entonces, imagina, si la función renal depende de la creatinina y la creatina de la creatina, la masa muscular, nos medirá realmente. ¿Qué pasa si le destapo al paciente? Ha amputado los dos piernas. ¿Será real su creatinina de ese amputado? Donde le han sacado de la cadera. Entonces va variando, va a haber sesgo, ¿no? Claro. ¿Y de qué más dependería la creatinina? Si yo tengo una taza de café con azúcar, ¿no? Y le meto más agua, ¿se diluye o no? ¿Qué pasa si el paciente está con un intravascular aumentado? ¿Qué pasa si el paciente está hinchado, está hecho una bola? ¿Su creatinina se le iba, ¿sí? No. Entonces se dan cuenta que va a variar. Y tú ya me estás diciendo, entonces, ¿para qué ya siguen utilizando la creatinina? Es que no tenemos otra. ¿Por qué no utilizan la urea?
Pati, ¿por qué no utilizaríamos la urea? Porque ya no la ya digamos la creatina ya me ha revolcado. Si sigues, me estás criticando y encima ahora me vienes de que varía con la amputación, el viejito ya no es real, la embarazada peor, ¿no? Un amputado, un lactantillo ahí, 33 semanas, ¿no? Tienes bebito. Era una cosita así, su cara así, su musculatura, su miembro superior será pues, como mi dedo gordo. Entonces, ¿va a ser real su función renal, su creatina? ¿Por qué no utilizamos la urea, Pati? Porque los tres somos primos hermanos, ¿o no? Si al primo no, al otro. ¿Por qué? A ver, tú. Casi tendría la misma función. Qué bonito. No está bien bonito. ¿Por qué? ¿Por qué no utilizaría la urea? Que sea motivo para que toda la vida vas a hablar de urea. De acá a 30 años tal vez haya algo nuevo, ¿no? Pero van a seguir hablando. ¿Por qué? ¿Por qué no utilizan entonces la urea? ¿Quién me dice? Digestiva. ¿Por qué no utilizaría la urea para medir la función renal? ¿Por qué la depuración de creatinina con creatinina? ¿Por qué Coffee Gold? Creatinina. El MDR, creatinina. CKDF, creatinina. ¿Y por qué no la urea? A ver. ¿Por qué se puede producir la urea? No necesariamente porque esté fallando el riñón. Se puede producir por otras situaciones. Un paciente hipercatabólico, por ejemplo. Tú dices, el paciente está hipercatabólico. ¿A quién es hipercatabólico? Ya un hipertiroideo, paciente que está infectado, está séptico. Ese paciente está elevando la urea sin que esté fallando el riñón. Un paciente que está sangrando, hemorragia digestiva, su urea debe estar alto. O está recibiendo corticoides, todos los días hablamos. Pulsos de metilprednisolona, eleva la urea, la tetraciclina, o sea, oye, ¿me va a medir la función renal uno que se eleva por otras cosas? No. ¿Y el ácido úrico? ¿Qué bien o no? El ácido úrico, ¿por qué no me serviría? ¿O me serviría? Porque también se eleva, por ejemplo. ¿En qué caso? Gota. ¿Ah? Gota. ¿Infartos? ¿Infección? En gota. En gota. Paciente gotoso, su función renal está normal, está elevada. Entonces, por eso esos tres hermanos, de los tres, la creatina es menor. Pero la pregunta es, ¿y una insuficiencia renal se elevan los tres o no? ¿O solo uno, dos? Los tres, ¿no? Se elevan los tres. No, se elevan. Pero no me sirve para decir exactamente, el que me sirve es la creatina, pero con todos los cuestionamientos. ¿Qué cuestionamientos hemos hecho? ¿Qué hemos cuestionado? Nosotros como nefrólogos acá estamos cuestionando, ¿eh? Ahí tenemos carreras y tanta cosa, pues si no sirve, ¿para qué diablos, no? No, así nos puede hacer. ¿Qué cuestionamientos? Ya está cuestionado. Ok, la relación urea-creatinina nos sirve. ¿Para qué nos sirve? A ver, la creatinina vamos a poner en promedio 1, ¿ya? Puede ser bajo, un poquito más, ¿no? Varón, mujer, 1 miligramos por decilitro, ¿no es cierto?
¿Y la urea cuánto es? Normalmente, si no me dice eso, tú vas a jalar las orejas, ¿ya? ¿Cuánto es la urea normalmente? Ya, párate, jala, hazme caso. ¿Cuánto es la urea? La última. Ya la jala. ¿Cuánto es la urea normalmente? ¿Cuánto es? ¿Y cuánto? Uy, no se pase, si les van a preguntar, van a decir, ¿quiénes enseñan el fiebre? No sé cuánto es la urea. ¿Cuánto es la creatinina? Oye, no se pase nada. Ahí sí. Me voy de acá ahorita. La creatinina, me estamos pensando, no sé, googleando. La creatinina es promedio 1, pero en varones es 0,8 a 1,2. En mujeres un poquito menos, 0,6 a 1. Eso es, pero estamos poniendo como 1. ¿La urea cuánto es? Entre 12 y 50. Muy rango, muy esto. 20 a 40. Promedio 30. Así fuerte, repítele, sea porque si eso no me está. Ni siquiera he llevado nefrología, no sé cómo he aprobado. Estoy en noveno, pero no sé, nefrología no he llevado. Repíteles fuerte. ¿Cuántos son los rangos de urea? ¿Y en qué está la milimoles? ¿En qué estamos hablando? En miligramos por decilitro. Y la creatinina también miligramos por decilitro para poder comparar. ¿Cuánto es el rango? Entre 20 a 40 miligramos por decilitro. ¿Promedio? 30. Entonces, para la creatinina de 1, está en la normalidad, le corresponde 30 de urea. ¿Estamos? Para 2, ¿cuánto le corresponderá? 60. Para 3 de creatinina, 120. O 90. Para 4, ¿qué pasa si yo tengo 5 de creatinina? ¿Cuánto le correspondería de urea? 100. ¿Qué pasa si yo tengo 5 de creatinina contigo y hay 60 de urea? ¿Puede dárselo? Para 5 le correspondería 150, pero está en 60. Primero dices laboratorio por estar mal. Vuelve a hacer, te sale 60. ¿Qué ha pasado? Para esa creatinina no le corresponde esa urea. ¿Dónde se produce la urea? Hígado. Ese hígado no está producido, está insuficiente. Una hepatopatía crónica. Así de sencillo. Así de sencillo. ¿Está claro? O sea, algo está pasando. O, ¿en qué? A ver, ¿producto de qué comida se produce la urea? Carne. ¿Qué cosa tiene la carne? Proteínas. Tal vez el paciente no come. Tú cuando ves hoy poca urea para esa creatinina, señor, usted no está comiendo. ¿Está desnutrido? Claro, pues 2 meses tirado en la UCI, obviamente no está comiendo. O sea, desnutrición también te puede dar. Pero ¿qué pasa si tienes 2 de creatinina? ¿Le correspondería cuánto de urea? Y tienes 130 de urea. ¿Se ha achicado o se ha...? O sea, no está guardando la relación. Hay mucha urea para ese... ¿Y qué pasa entonces? Una dieta hiperproteica, ¿ya? Ah, está infectado. ¿Qué más? ¿Qué más? Tú me estás jalando. Yo les he dicho ahorita. ¿Está infectado? ¿Está sangrando? ¿Está recibiendo medicamentos, corticoides? Tú le dices, mira, doctor, ¿sabe qué? Hay mucha urea para la creatinina. ¿Qué está pasando con el paciente? Está con sepsis. Ah, está hipercatabólico. Está sangrando, tiene hemorragia digestiva. Da la explicación.
No, es un paciente que tiene lupus y recibe corticoides. Entonces, ¿nos sirve evaluar la relación urea-creatinina? Sí. Y tú puedes decir que tu paciente, doctor, está infectado. Mucha urea para ser 6 de creatinina y 80 de urea. Tu paciente tiene ácido, tiene cirrosis. Pues doctor, ¿verdad? Pero solamente que estás elucubrando fisiológicamente y todo. Mira cómo nos sirve esto, ¿no? Jugar con estas cositas. Para terminar, en un agudo crónico se elevan los 3. Pero en un agudo, la urea creatinina se elevan así de la manito los dos. Así, ¿ah? ¿Se ven? Estoy subiendo, ¿no? Pero el ácido úrico se va por su lado. Es como que tú estás subiendo al cerro con tu enamorada, pero alguien te ha ganado. Se ha subido más rápido. Eso pasa en un agudo, el ácido úrico se dispara desproporcionalmente a la urea creatinina. ¿Qué les parece? Oye, ¿y es gotoso este paciente? 28 años, no, nunca lo vi. ¿Eso estará en los libros? ¿Solo lo está diciendo quién? El doctor bien. Vean ustedes. Cuando vean pacientes agudos, claro, esto no lo ven en piso, lo van a ver en UCI, así lo vean. El cuadro de insuficiencia renal han visto usualmente ustedes, ¿no? ¿Por qué no ven? Porque generalmente los pacientes que tienen insuficiencia renal aguda son pacientes que están complicados críticamente. ¿Dónde está eso? Y tú vas y les dices así y te miran nomás los residentes. Tu paciente debe estar sangrando. Así, doctor, ¿y cómo sabe? Sangrando, pues. Mucha urea. Imagínate, 200 de urea para... ¿Cuánto de creatinina? 3. ¿No? Ya está. ¿Está claro? Entonces hemos aprendido a jugar con el instinto. Y cuando el riñón está insuficiente, no está funcionando, ¿está reteniendo solo los 3 tóxicos? No, ¿cuántos tóxicos va a retener? No sé cuántos nos dirán. 70, 80, pero está urémico. Ahora sí ya saben, cuando digo urémico es un decir, ¿no es cierto? ¿Qué pasa entonces? Ese riñón no está trabajando suficientemente, está insuficientemente trabajado. ¿Agudo o crónico? Agudo. ¿Qué va a pasar? Está con malestar, astenia, dinamia, está con anemia severa, equimos e infecciones. Mira cómo la sangre, glóbulos rojos, se enferma. ¿Equimos de quién se dependería? Plaquetas. Plaquetas. Y las infecciones de quién dependen? Glóbulos. O sea, tus 3 tipos de células se alteran y te producen problemas. Mira, a nivel hematológico, ¿no? A nivel cerebral, cefalea puede convulsionar por la uremia, por el acúmulo de los tóxicos, puede llegar al coma, puede haber confusión mental, apatía, depresión. ¿No? En el corazón puede haber pericarditis, se puede inflamar. ¿Y por qué se inflamará? ¿Ustedes han hecho pericarditis en el cardio? ¿Cuáles son las causas? Pericarditis. Saca 19 en cardio. ¿No? Estafilococos no sabes. ¿Ha llorado? Estafilococos son Las infecciosas, gestiones virales, bacterianas, parasitarias, hongos, tuberculosis, ¿no? Pero hay un tipo de pericarditis urémica. ¿Y por qué se producirá el pericarditis? Por la uremia, por los tóxicos. De estos 3 hermanitos primos, ¿quién tendrá poder inflamante? Que produce inflamación. La urea, creatinina, el ácido úrico. Por eso el que tiene gota, tiene artritis gotosa, les duelen las articulaciones. Cuando se acumula el ácido úrico, que son cristales, va a formar como una especie de gota, por eso se llama gota. O sea, el ácido úrico inflama. Ese es el causante de que inflame el pericardio.
Y cuando un pericardio se inflama, puede producir agua, derrame, ¿no es cierto? Y si el derrame crece, puede llegar incluso hasta el taponamiento cardíaco. Entonces, ¿nosotros podemos ver el taponamiento cardíaco por insuficiencia renal? Sí. Sí podemos ver. Entonces, puede llegar incluso al taponamiento cardíaco. Gastrointestinal, náuseas, vómitos, gastritis, hemorragias. El paciente urémico puede inflamarlo el estómago, la barriga, el estómago, tan severamente hasta puede hacerlo sangre. Entonces llamen al gastroenterólogo cuando está con una uremia severa. Intolerancia a la glucosa, palidez, pruritus. ¿Por qué será palidez? Porque los glóbulos rojos también se pueden disminuir por la uremia. Siguiente. No, trastornos en la síntesis de la vitamina D3. ¿Va a haber o no? ¿Sí va a haber? Un riñón que ya no funciona adecuadamente se va a traducir en hipocalcemia. ¿Va a haber trastorno en la síntesis de eritropoyetina? Sí. Va a terminar siendo anemia. Alteración del metabolismo, ingestión de drogas, toxicidad medicamentosa, disminuye la eficacia de los diuréticos. Por ejemplo, furosemida, grandes dosis, no en los pacientes. Todo eso puede producirse cuando el paciente está urémico. ¿Se dan cuenta? Todos los órganos del sistema se alteran. Todos. Piel, todo. Corazón, pulmones, endocrino. ¿Siguiente? Entonces, eso es lo que pasa. Ya sabemos la clínica, sí, ¿no es cierto? De trastornos en el medio interno. ¿Qué es lo que pasa entonces? La creatinina aumenta tardíamente en la insuficiencia renal. Miren, baja la función renal, ¿no? Y la creatinina recién empieza a elevarse. Miren, cómo baja. La insuficiencia renal es una disminución brusca, ¿no es cierto?, de la función renal. Pero la creatinina, miren, o sea, no es directamente pronóstico. La creatinina se eleva en agudo, sí, pero muy tarde. Muy tarde. Siguiente. Ok, entonces no hay relación lineal entre la disminución y el incremento de la creatinina. El incremento de la creatinina es poco sensible como marcador de insuficiencia. Entonces ustedes estarán diciendo, tanta cosa hemos hablado de marcador de función renal. ¿Quién es el marcador de función renal hasta ahorita? El que se lleva el premio es. Uy, a propósito, ya está jugando, ya no. ¿Quién va a jugar? ¿No sabes quién va a jugar? ¿Sabes qué es? ¿De qué forma tienes la pelota? Tiene que saber, ¿no? Cuidado. O sea, si vas a un almuerzo ahorita y empiezan a hablar, ¿tú qué dirías? Después te van a llevar cuando seas doctora en pueblo, también madrina, con sus flores, va a caminar y no sabe de qué madrina, de qué es fútbol. ¿Por qué los veo con esa cosita? Así va a decir. Hoy es ya, ¿y los otros? Juega Real Madrid Barça. ¿Por qué juega amistoso? La final. La final de la La final. ¿Qué es la Champions? Es una liga de campeones de Europa. O sea, imagínense dos equipos grandes de Europa van a disputar la Copa Campeón, ¿no? De Europa. ¿Quién la figura de Barcelona o Real Madrid? ¿Qué eres Barça? ¿Quién la figura ahorita del Barça? Gómez, Lamine Yamal, pero el jugador Rafinha Pero al que quieres verlo así, que las chicas, Cristian, el inicio, pues, esto es una historia, ¿no? El inicio. Tienen que saber, hay cositas, de verdad.
Aquí pasa que hace un congreso, la doctora ponente peruana, la doctorita, ¿qué tal Perú? Que por aquí, por allá. Y Machu Picchu, ahorita empieza y saben más que nosotros. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a sentir mal? ¿Vas a comer rápido? No voy a descansar. Hablar de pintura. Eso sí, muy bien. O pueden hablar, por ejemplo, de literatura. Un gran escritor que ha sido premio Nobel, ¿qué año? 10, ¿no? Sí, ¿no? Entonces, o sea, el médico, además de ser trome en estas cosas, tiene que ser culto, si no, piensa. También si no, así de las doctoras, cabeza de hueco. Guapa, pero nada que ver, ¿no? A ver, para las chicas, lindas, bonitas y que sean unas tromes, doble, triple. Como ahora hemos estado en Lima en un curso, no vienen un sábado, ¿se acuerdan? Había una geriatra, pero A1, pero A1 también. Los doctores dicen, oye, no hay que perdernos su charla de la... Increíble. Una chica tan linda, con ojos verdes, una cosa irradiante, pero qué trome, ¿eh? Qué locos. Y cuando presentaba, decía, este artículo lo hemos presentado, lo han escrito, han hecho este trabajo de investigación. Bien joven, qué loquería, ¿no? Pero si fuera lo contrario, bonita, pero nada que ver. Como médico, mejor que siga las pasarelas, ¿no? Entonces, fíjense, no hay concordancia. Vamos viendo eso, ¿no? Y van a decir, oye, ahorita yo me voy a trauma shock, insuficiencia renal, 42% de los pacientes que ingresan a trauma shock ya tienen ya alteración de la función renal, pero ya me está diciendo el doctor de que no me está sirviendo la creatina en agudo. Siguiente. Entonces, ¿cuál es el futuro? Si aparte de que le hemos dado duro, a nosotros mismos nos hemos dado duro, ¿no? Con la creatinina, ahora nos dice que no sirve para agudos. ¿Cuál es el futuro? Estos son los marcadores para agudos, los biomarcadores. La N-gal, la interleuquina 18, la cistatina C para agudos y crónicos, el KIM1, a ver si... Sí. Ese es el. Sí. Estos. Entonces, como se eleva muy tarde la creatina en agudo, ¿para qué me sirve? Si ya se elevó tarde. No me va a servir. Entonces, ahora tenemos la necesidad de tener biomarcadores precoces que nos sirvan para que nos diga que si tiene o no tiene o va a tener, para poder intervenir oportunamente. Entonces ahí tenemos los biomarcadores. Siguiente. Igual, un biomarcador tiene que tener condiciones, ¿no? ¿Cuáles son las condiciones para hacer un marcador de función renal? Que tiene que filtrarse 100%, no tiene que reabsorberse, no tiene que secretarse, no tiene que metabolizarse, no tiene que ser tóxico, así de memoria que sea, ¿no? Y eso es el tema. Igual también un biomarcador no tiene que ser invasivo, tiene que ser fácilmente detectable, tiene que ser altamente sensible, específico. Un marcador de lesión, además de marcador de función, se tiene que cumplir todo eso. Si no, no me sirve. Siguiente. Entonces existen dos tipos de biomarcadores: proteínas, enzimas, células de epitelio, ¿no? Como resultado de la célula, o sea, cuando se lesiona el riñón, produce toxinas o digo sustancias, que algunos son biomarcadores, y aquellos que se inducen cuando hay función renal. Siguiente. Entonces, estos son los biomarcadores. ¿Ya? La lipocanina asociada a gelatinasa de neutrófilos, el negar, la molécula de lesión renal tipo 1, KIM1, ácidos grasos unidos a proteínas, el RFA,
interleuquina 18, cistatina C y el N-acetil beta 3 glucosa. Nada. 6, ahorita ya está 7, 8 biomarcadores. El que se está utilizando más es la 1, la N-GAP. Eso nos permite, al utilizar nos permite decir muy rápidamente y precozmente la función renal está alterada. Estas son las bondades, las características siguientes. Y esto quiero que miren, en una operación los pacientes post-operados cardiopulmonar, mira, fíjense, esto es las horas, 24 horas, 72 horas, y esto es la creatinina. Miren, cuando el paciente hace postoperado insuficiencia renal, mira a qué hora se produce y se eleva la creatinina. 48 horas. En cambio, con la N-GAP está en horas, mira, N-GAP. A las 2 horas ya empieza a elevarse, 4 o 6 horas. De 2 a 4 a 6 horas ya se eleva. En cambio, con la creatinina, entonces viene a decir, ¿para qué era pues? Muy tarde se eleva. Por eso es de que no es un biomarcador ideal la creatinina en pacientes agudos. Siguiente. Estas son las utilidades. Predice la injuria renal, sirve a nivel séptico renal adecuadamente, el valor está más en 150. Tiene valor pronóstico en terapia de reemplazo renal y mortalidad. Listo. ¿Se dan cuenta? Entonces, la creatinina, así cuestionado, lo seguimos utilizando incluso para la diabetes. Lo seguimos utilizando, no tenemos en negar ahorita. ¿Cómo yo puedo diferenciar la ira y de la crónica? Mira, el deterioro de la función renal en la ira es brusco y rápido, por definición. En cambio, en el crónico es lento y progresivo. Los productos nitrogenados se incrementan diariamente, este es constante pero lento. El síndrome urémico clínicamente manifiesto es mucho más tolerable en el crónico. Suele que a veces se va elevando de a poquito, el paciente está más tranquilo, ¿no? Puede estar con 5 o 6 de creatinina y el paciente está ahí, con su anemia, lo que sea, ¿no? Pero ahí está. Palidez no, sí en la crónica, sobre todo la anemia, al inicio al menos en la aguda no hay, pero después también sí. ¿No? En la crónica sí definitivamente. Los tamaños de los riñones al inicio están normales en la aguda, en la crónica, como vamos a ver, están pequeños. La enfermedad renal previa no en la ira y en la insuficiencia renal crónica sí. Entonces podemos diferenciar, porque siempre cuando uno dice, pues se le ha elevado la creatinina, hay un paciente con hiperazoemia, hay un paciente con azoemia. ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo? Paciente con hiperazoemia, con retención nitrogenada, con azoemia, ¿será agudo, crónico? Yo tengo que ir viendo y cómo puedo diferenciar si es agudo o crónico. Y eso es siguiente. Entonces, un paciente con insuficiencia renal aguda, es un plan de trabajo. Ahí tenemos que pedir el examen de orina, el examen intuitivo, la urea creatinina, obviamente para electrolitos hay que sodio, potasio, calcio, todo lo que hemos aprendido. El electrocardiograma, si está hipocalcémico, cómo estará el QR, ¿no? Si está hipercalémico, la onda 3, alto, picuro, ¿me sirve o no? Claro que sí, la radiografía de Torre, ecografía renal, sí. Para casos ya específicos, por ejemplo, si hay sospecha de vasculitis que está en la renal, ANCA, antimembrana basal, C3-4, las poses, la ASO, el mieloma, las proteínas de Benz-Jones, rabonioles, litiasis, factores de riesgo, no sé, en fin, todo eso hay que pedir. Y nosotros, para hacer el diagnóstico, tenemos que definir si se trata de una enfermedad renal o postrenal. Nuestra historia clínica debe ser clarito, ¿no? Siguiente. Y estos son los principios del manejo de paciente con insuficiencia renal.
Primero tenemos que identificar y corregir los factores prerenales que pueden ser. Si es por falta de agua, le pone agua. Si es por obstrucción, le sacaremos. Por eso hay que sacar, hay que desobstruir. ¿No? Eso es nuestro plan. ¿Por qué? Porque nos puede provocar problemas. Optimizar el gasto cardíaco, flujo sanguíneo renal, revisión de las drogas, cuidado. El paciente que está haciendo una falla renal, le sigue dando drogas nefrotóxicas, wow, pasa nada. Monitorear adecuado el balance hídrico, identificar, tratar complicaciones, hay que ver si hay hipercalemia, hiponatremia y empezar a manejar. Siguiente. ¿No? Los fármacos, los líquidos, el potasio, el sodio, el calcio, todo eso tiene que estar en nuestro plan de manejo, en nuestro, todo nuestro arsenal terapéutico para anemia, hiperuricemia, infecciones, hemorragias, terapia transplantable, todo eso tiene que estar en los diuréticos igualmente, el uso de la ración. Si un paciente todavía orina, puedo todavía utilizar diuréticos, ¿no? Pero si ya no, tendré que recurrir a la diálisis, ¿no? Siguiente. Entonces, el tratamiento va a depender en que está iniciándose el cuadro renal, ya está ya se ha dado, o está en la fase de recuperación. Esa es la pregunta que siempre debemos hacernos cuando estamos en el siguiente. En el inicio hay que corregir la bulimia, nos he dicho, evaluar presencia de obstrucción urinaria, interrumpir las nefrotoxinas, cuidado, ¿no? Tratar los trastornos subyacentes, sepsis, por ejemplo, siguiente. En el mantenimiento hay que mantener el equilibrio ácido básico, limitar la ingesta de potasio, corregir la citosis severa, administrar indicadores de fósforo, suplementos de calcio. Siguiente. En la fase de recuperación, acá hay un problema. Cuando un paciente hace insuficiencia renal oligoanúrica, o sea, no hace una insuficiencia renal orinando poco o nada, el primer indicador de que está resolviendo el problema renal es que empiece a orinar. El 90% de los pacientes agudos pueden revertir, por eso se llama agudo. Un 10% puede hacer cronicidad previa a necrosis complicada. ¿Ya? Los pacientes se quedan ya para... ¿Se acuerdan de las fases de la insuficiencia renal aguda? ¿No? Rifle, en la penúltima, hasta un mes, después pasado 3 meses ya es crónico, ¿no? Entonces, en estos pacientes tenemos que ver, tenemos que seguir controlando, a pesar de que está recuperando, hay que ver si hay que seguir ajustando la dosis de los medicamentos y las infecciones. Cuidado. Podemos traer complicaciones hidroelectrolíticas. El paciente empieza a orinar y orina un montón que puede arrastrar sodio, potasio, producir hiponatremia, hipocalemia, y ¿cómo se llama? Infecciones. ¿Ya? La pregunta clásica de la fase de recuperación de la insuficiencia renal son complicaciones, ¿no? Hidroelectrolíticas, sí. Infecciones, sí. A veces empieza a orinar y quiero irme, ya me siento bien, chao, alto, y después están revisando. Muy bien, entonces, estos pacientes tú puedes manejarlo médicamente, obviamente hasta donde se pueda, pero si yo tengo que reemplazarle la función renal temporariamente, lo tengo que hacer con estos tratamientos. La diálisis peritoneal aguda, la hemodiálisis veno-venosa continua, la hemofiltración no arteriovenosa continua o la hemofiltración continua veno-venosa. Son diferentes tipos de tratamiento dialítico. Y la hemodiafiltración continua veno-venosa. Esos son los tratamientos ideales para los pacientes críticamente. Regreso. Estos, sobre todo en pacientes críticamente enfermos. Paciente chocado, por ejemplo, ¿no? Chocado, con una diálisis convencional que hacemos para crónicos, pero lo vamos a chocar.
Vamos a bajar su presión arterial suelo, le vamos a tener que meterle líquido para tratar de subir su presión, al final estamos encharcando acá, es todo un problema. La hemodiálisis que nosotros hacemos para nuestros pacientes crónicos pueden servir, pero lamentablemente no es lo ideal. Pero tenemos que hacerlo, no tenemos nosotros. No tenemos la hemofiltración, no tenemos la hemodiálisis. Pero tenemos que adecuarnos con lo que tenemos. ¿Siguiente? Entonces, ¿cuándo debemos dializar? Esa es una pregunta que siempre. También sobrecarga de volumen y no nos responden al tratamiento médico. Hipercalemia refractaria. O sea, yo ya he manejado hipercalemia con gluconato de calcio, etcétera, etcétera, lo que ya sabemos, pero no diálisis. Signos urémicos severos, diálisis. Acidosis metabólica refractaria al tratamiento, diálisis. Intoxicaciones por sustancias tóxicas, así, diálisis. ¿Ya? Y vamos acabando acá. ¿En qué momento empezar la diálisis? En la tercera etapa, según un rifle. O la quinta, la clasificación aquí, que hemos visto, la tercera etapa. O sea, cuando se ha elevado, ¿cuánto? 3 veces su valor basal. O sea, si tenía su base de 1 de creatinina, llega a 3, es para dializar. O 4. ¿No? Siguiente. Y este es el tema, ¿no? Antes se decía, imagínense, hasta algunas décadas, 10, 15 años, si tú lo dializas precozmente al paciente renal agudo, la mortalidad bajaba. Eso ya no es así, ¿no? Ya no es eso. Entonces, por eso la pregunta es, ¿lo dializo precozmente o solo si hay urgencia? ¿En qué momento, en qué situación se habría urgencia de diálisis? Paciente que está sobreatado, cargado de agua, insuficiencia cardíaca, edema agudo pulmonar en paciente, tienes que dializar. Hipercalemia severa, imagínense, si no, para. ¿No? Entonces, ¿precoz o solo cuarto? Entonces, siguiente. ¿Habría mayor beneficio asociado al inicio del diálisis precoz? La respuesta ahora no. Entonces, hasta ahí ya esto sea para los residentes. Entonces, no se olviden, hay varias cosas. Yo les digo esto, no se olviden porque ustedes quieran o no quieran, se han metido en la cabeza, se han pasado la rotación viendo pacientes con enfermedad renal crónica, ¿sí o no? Entonces, estamos viendo que hay algunas cosas que no nos sirven para los crónicos. Los biomarcadores, por ejemplo, no nos sirven. Las terapias son diferentes. Y un paciente críticamente enfermo, hemos dicho que su mortalidad se incrementa tremendamente. Viene por una cosa, se complica con insuficiencia renal aguda, la posibilidad de que se muera ese paciente es 8 veces más. Entonces, eso hay que considerar. ¿Ya? Listo. Con eso acabamos.